Catalina se adentró en la hacienda Mendoza, el aire cargado de polvo y recuerdos de grandeza. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas, iluminando los muebles antiguos que parecían susurrar historias olvidadas. Al fondo, el eco de las voces de don Felipe y su fiel sirviente, Esteban, resonaba en el gran salón. Sin dudar, Catalina avanzó decidida hacia ellos, sus pasos firmes resonando en el suelo de madera desgastada. «¿Cómo te llamas, muchacha?», preguntó don Felipe con una voz profunda que transmitía tanto autoridad como cansancio. Catalina sintió cómo su corazón latía con fuerza. No era común que un hombre de su estatus se dirigiera a ella con tal interés. «Catalina Vargas, señor, he venido a ofrecer mis servicios», respondió con determinación. Sabía que ese momento podría ser su oportunidad para cambiar su destino y ayudar a su familia. El rostro de don Felipe mostró una mezcla de sorpresa y consideración. «Si estás dispuesta a trabajar duro, aquí siempre hay algo por hacer», comentó él, mientras Esteban lo observaba con recelo. La tensión entre ambos hombres se hacía palpable. Las palabras no dichas flotaban en el aire como un espectro inquietante. A medida que la jornada avanzaba, Catalina se sumergió en las tareas cotidianas. Lavaba los platos en la cocina mientras escuchaba fragmentos de conversaciones entre don Felipe e Inés. Había algo en su tono que la hacía sentir incómoda, un secreto latente que amenazaba con salir a la luz. En un momento dado, Inés entró corriendo a la cocina, pálida y visiblemente alterada. «Catalina, debes venir rápido», exclamó Inés sin más preámbulos. Catalina dejó lo que estaba haciendo y siguió a Inés hacia el despacho del terrateniente, donde una escena inesperada la esperaba. En el despacho, una carta había caído al suelo. Don Felipe se encontraba agachado tratando de recogerla. Su expresión era un mar de preocupaciones. «No puedo permitir que esto suceda», murmuró casi para sí mismo. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver el contenido del sobre parcialmente abierto, un aviso del banco sobre pagos atrasados. «Señor Mendoza, ¿qué sucede?», preguntó Catalina sin poder contenerse ante la evidente angustia del hombre. Don Felipe levantó la vista con desconfianza, pero luego pareció darse cuenta de que no podía ocultar su situación más tiempo. «La hacienda está en peligro. No tengo forma de cubrir las deudas», admitió con pesar. Catalina no sabía qué decir. Entendía poco sobre finanzas, pero intuía que lo que estaba en juego era mucho más que dinero. «Quizás hay otras formas. Podríamos vender algunos cultivos o buscar ayuda», sugirió ella con esperanza. «No hay cultivos que vender si esta sequía persiste», respondió él cortante, frustrado por sentirse acorralado. Sin embargo, algo cambió en su expresión cuando vio la determinación en el rostro de Catalina. Había algo inspirador en su valentía. Esteban entró abruptamente al despacho, interrumpiendo la conversación tensa. «No deberías hablar con ella así, don Felipe», reclamó el sirviente mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. «No sabes nada sobre sus intenciones». «¿Y tú? ¿Qué sabes tú sobre mis intenciones?», replicó don Felipe alzando la voz ligeramente. La atmósfera entre ellos estaba cargada de resentimiento y rivalidad. Catalina sintió cómo la tensión aumentaba entre los dos hombres. Comprendía que debía actuar para apaciguar los ánimos antes de que todo se desbordara. «Por favor, no es necesario pelear», intervino ella rápidamente mientras intentaba mediar entre ambos. Don Felipe respiró hondo tratando de calmarse, mientras Esteban seguía firme en su postura defensiva. En ese instante crítico, Catalina decidió arriesgarse aún más. «Quizás podría ayudarles. Tengo amigos en el pueblo dispuestos a colaborar». Los rostros de ambos hombres mostraron sorpresa ante su propuesta audaz. Había algo resuelto en su voz que despertó curiosidad incluso en Esteban. «¿Y qué puedes ofrecer exactamente?», preguntó el escéptico, pero interesado al mismo tiempo. «Conozco a gente dispuesta a trabajar por comida o tierra.
Podríamos comenzar a replantar algo aunque sea pequeño, explicó Catalina con fervor creciente en sus palabras. Si logramos unir fuerzas, podríamos sobrevivir. Don Felipe miró a Catalina fijamente por unos momentos, como si evaluara cada palabra dicha. Finalmente, asintió lentamente, aunque todavía dudoso. Podrías tener razón, pero es un riesgo. Esteban frunció el ceño. No estaba convencido por completo, pero había algo en la determinación de Catalina que le hizo reconsiderar su postura inicial. Nunca hemos tenido ayuda externa, argumentó él, antes de mirar nuevamente a don Felipe. Tal vez eso sea justo lo que necesitamos, replicó finalmente don Felipe, mientras se levantaba del sillón viejo y se acercaba a Catalina con una nueva resolución dibujada en su rostro cansado. Sin embargo, antes de poder profundizar más sobre esa posibilidad prometedora, un estruendo proveniente del patio interrumpió abruptamente sus pensamientos. Todos giraron hacia la puerta principal, donde varios hombres discutían acaloradamente fuera. Al abrirse la puerta del despacho, un aire fresco entró junto al bullicio exterior y pronto pudieron distinguir las voces alteradas. Eran campesinos locales, preocupados por los problemas económicos que azotaban al pueblo e inquietos ante los rumores sobre la hacienda Mendoza. «Necesitamos hablar contigo, don Felipe», gritó uno de ellos empujando suavemente al grupo para hacerse oír entre los demás presentes. La mirada del terrateniente pasó rápidamente entre sus tres interlocutores antes de asentir con resignación ante lo inevitable. Debía enfrentar esa nueva realidad o dejarse arrastrar por ella. Catalina observaba cómo el rostro decidido del hombre comenzaba a caer nuevamente bajo el peso abrumador de todas esas responsabilidades acumuladas y conflictos inminentes listos para estallar como un volcán dormido durante demasiado tiempo. Las decisiones ahora estaban fuera del alcance solo de don Felipe. Juntos tendrían que hallar una salida antes de perderlo todo para siempre. Con un gesto firme pero decidido, él abrió completamente las puertas hacia ese nuevo desafío. Catalina se encontró al día siguiente en el invernadero de la hacienda, un lugar que parecía un refugio en medio de la desolación. Las plantas marchitas y los surcos secos contaban una historia de abandono, pero ella percibía el potencial oculto tras esa decadencia. Mientras regaba las pocas hortalizas que aún luchaban por sobrevivir, su mente se agolpaba con ideas. La angustia de don Felipe resonaba en su interior como un eco, y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Al voltear una maceta, notó un pequeño brote verde asomando entre la tierra. Su corazón se aceleró. Era un símbolo de esperanza en medio del desánimo. De repente, la puerta del invernadero se abrió con estruendo, y Esteban entró con el rostro contraído. «¿Qué haces aquí? No tienes tiempo para jugar a ser jardinera», gruñó, cruzando los brazos con desdén. Catalina no se dejó intimidar. «No estoy jugando, Esteban. Si logramos revivir estas plantas, podríamos tener algo que ofrecer al mercado», respondió con firmeza, su voz resonando entre las paredes de adobe. El sirviente la miró con escepticismo, pero había algo en su determinación que lo hizo dudar. «Don Felipe no tiene tiempo para esto. Está más preocupado por sus problemas financieros», respondió él mientras se acercaba a observar lo que hacía. Catalina aprovechó ese instante. Sabía que debía llamar su atención hacia lo que realmente importaba. «Si me das una oportunidad para demostrarlo, podríamos buscar soluciones juntos», insistió ella, sintiendo cómo su propio pulso se aceleraba al imaginar un futuro distinto. Esteban frunció el ceño. Era evidente que estaba lidiando con sus propios conflictos internos. «Está bien, solo esta vez», finalmente cedió él después de un largo silencio. «Pero si no ves resultados pronto, tendrás que dejar esto». Catalina asintió con determinación y siguió trabajando en el invernadero mientras Esteban se quedaba observando a regañadientes. Durante los siguientes días, ambos comenzaron a cuidar las plantas juntos,
Él traía agua y ella sembraba semillas con fervor. Poco a poco, ese espacio olvidado comenzó a cobrar vida nuevamente. Una mañana soleada, mientras trabajaban codo a codo bajo el cálido sol matutino, escucharon gritos provenientes de la parte delantera de la hacienda. Catalina dejó caer la palita y corrió hacia el origen del bullicio, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando llegó a la entrada principal, encontró a don Felipe rodeado por un grupo de campesinos visiblemente agitados. «Señor Mendoza, no podemos esperar más, necesitamos respuestas», gritó uno de ellos con desesperación. Catalina sintió cómo la tensión aumentaba. Esos hombres estaban al borde de la ira, y don Felipe parecía cada vez más acorralado. «Calma, calma», intentó tranquilizarlos don Felipe, alzando las manos en señal de paz. Pero eso solo avivó aún más el fuego del descontento entre los presentes. «No hay tiempo para calmarse cuando nuestras familias pasan hambre», replicó otro campesino furioso. Catalina tomó aire profundo y decidió actuar. No podía permitir que esa situación degenerara en un conflicto mayor. «Señores, escuchen», gritó haciendo todo lo posible por ser escuchada por encima del clamor general. Todos giraron sus miradas hacia ella, incluyendo la de don Felipe, que parecía sorprendido por su intervención inesperada. «Si me permiten hablarles, creo que hay una solución». Los murmullos cesaron lentamente, mientras los campesinos esperaban escuchar qué tenía que proponerles una simple joven como ella. «He estado trabajando en el invernadero y he encontrado algunas semillas que podrían dar fruto pronto», continuó con firmeza. «Si nos unimos para cuidarlas y compartir lo que produzcan, quizás podamos ayudar a nuestras familias mientras don Felipe encuentra una salida a sus problemas». El silencio reinante fue interrumpido por murmullos entre los campesinos. Algunos parecían escépticos, mientras otros mostraban interés genuino en su idea. «¿Y cómo sabemos que esto funcionará?», cuestionó uno de ellos con desconfianza. «Solo necesitamos intentarlo juntos», insistió Catalina sin titubear ante el desafío. Don Felipe observaba atentamente. Ya no había rastro del hombre derrotado que había sido días atrás. Se acercó lentamente al grupo mientras absorbía cada palabra de Catalina como si fueran balas cargadas destinadas a atravesar cualquier duda existente. Finalmente, se dirigió al grupo. «Es cierto, cada uno tiene razón sobre sus preocupaciones». Su voz resonaba fuerte e imponente como nunca antes lo había hecho desde la llegada de la crisis económica. «Si trabajan juntos y apoyan esta idea de Catalina, podríamos encontrar una salida». El ambiente cambió súbitamente. La tensión comenzó a disiparse conforme los campesinos aceptaban debatir sobre el plan presentado por Catalina. «Vamos, manos a la obra», exclamó uno de ellos rompiendo el hielo. Otros se sumaron rápidamente ofreciendo ayuda entusiasta. Esa chispa encendida era precisamente lo que necesitaban todos: unidad y esperanza renovada ante la adversidad palpable en sus vidas diarias. Catalina miró satisfecha cómo las tensiones daban paso a sonrisas tímidas y gestos solidarios entre aquellos hombres cansados pero decididos a luchar por su futuro colectivo. Sin embargo, sabía que este sería solo el primer paso en un camino lleno de incertidumbres y desafíos aún mayores por delante. A medida que avanzaban hacia el invernadero juntos, cada uno cargando herramientas, Catalina sintió una mezcla electrizante entre nerviosismo y emoción burbujear dentro de ella. Ahora más que nunca necesitaba demostrar no solo su valentía, sino también su capacidad para transformar esa tierra árida en algo frondoso nuevamente. Pero aún quedaban secretos enterrados bajo esa superficie aparentemente simple, y algún día tendrían que salir a la luz también. Catalina, con el corazón palpitante, se hizo un hueco entre la multitud. La atmósfera estaba cargada de rabia y desesperación. Los campesinos se habían congregado frente a la hacienda y su furia era palpable.
Debemos hablar. Nuestras familias están al borde de la miseria, clamó uno de los hombres, sus manos temblando mientras gesticulaba. Don Felipe intentaba mantener la calma, pero su rostro estaba surcado por arrugas de preocupación. «Por favor, escúchenme», interrumpió Catalina, alzando la voz por encima del clamor. Su determinación resonó entre los presentes. «Si trabajamos juntos, podemos encontrar soluciones. No todo está perdido». Algunos campesinos miraron a Catalina con escepticismo, pero otros empezaron a escucharla con atención. «¿Qué sabes tú de nuestros problemas?», replicó una mujer mayor con desconfianza. «Sé que las tierras han sido generosas en el pasado», respondió Catalina rápidamente, «y que si unimos fuerzas y revivimos lo que queda de nuestros cultivos, podremos hacer frente a esta crisis». La mujer frunció el ceño, pero su expresión comenzó a suavizarse ante la sinceridad en la voz de la joven. En ese momento, Esteban emergió del grupo, aún dubitativo pero intrigado por lo que escuchaba. «¿Y qué propones exactamente?», cuestionó con una mezcla de curiosidad y desdén. Catalina respiró hondo. Esta era su oportunidad para demostrar que no estaba hablando al aire. «Podemos organizar una cooperativa», sugirió ella con entusiasmo. «Los campesinos pueden aportar sus conocimientos y recursos para cultivar en conjunto y compartir los beneficios». Las murmullos comenzaron a circular entre los hombres y mujeres del grupo. Algunos asintieron mientras otros seguían escépticos. Don Felipe observaba en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de admiración y sorpresa hacia Catalina. Al ver cómo comenzaban a reaccionar sus vecinos, decidió intervenir. «Si hay algo que he aprendido en estos tiempos difíciles, es que debemos adaptarnos o perecer», afirmó él, su voz resonando como un trueno en medio del bullicio. «Quizás podamos hacer una prueba», continuó el terrateniente. «Catalina puede liderar este esfuerzo. Si funciona, podremos salvar nuestras tierras». Un murmullo se extendió entre los presentes. La propuesta era audaz e inesperada. Algunos campesinos comenzaron a murmurar entre ellos. Había un atisbo de esperanza en sus rostros. «Pero si esto fracasa», advirtió Esteban con frialdad, «la culpa será tuya». Catalina sintió una punzada en su interior ante esa amenaza velada, pero decidió no dejarse intimidar. «No hay fracaso si aprendemos algo en el camino», replicó sin titubear. La decisión fue tomada. Cada familia aportaría lo poco que pudiera para iniciar la cooperativa. Con determinación renovada, Catalina pasó junto a don Felipe hacia el jardín trasero donde los terrenos eran más fértiles aunque olvidados. Mientras caminaban juntos, el silencio se volvió denso. Ambos parecían meditar sobre el camino por delante. Cuando llegaron al jardín trasero, Catalina se agachó ante un terreno seco y agrietado. Allí había signos de vida aún latentes. «Veamos qué podemos hacer aquí», sugirió ella al terrateniente, mientras comenzaba a remover la tierra con sus manos desnudas. Era un acto simbólico. Deseaba mostrarle que no todo estaba perdido. Don Felipe observó cómo Catalina se esforzaba bajo el sol ardiente y sintió una chispa de inspiración encenderse dentro de él. Decidió unirse a ella y tomó una pala que descansaba cerca. Juntos comenzaron a trabajar en el suelo seco, removiendo las piedras y añadiendo abono. Cada golpe resonaba como un eco esperanzador en aquel lugar olvidado. «Hay muchas cosas que he dejado pasar por alto», comentó don Felipe tras unos momentos en silencio. «Nunca pensé que las palabras de una joven pudieran motivarme así». Ella sonrió sin dejar de trabajar. Sentía que estaban construyendo algo más grande que simples cultivos. Al caer la tarde, empezaron a notar cambios sutiles. Algunas plantas comenzaron a asomarse tímidamente entre las sombras del suelo seco. Era un pequeño triunfo que hacía vibrar sus corazones. Ambos compartieron miradas cómplices llenas de promesas futuras. De repente, un estruendo rompió el ambiente tranquilo. Dos hombres irrumpieron desde el sendero principal hacia el jardín donde estaban trabajando. Llevaban consigo una carta arrugada
que parecía haber viajado mucho antes de llegar ahí. Sin previo aviso ni presentación alguna, uno de ellos exclamó: «Señor Mendoza, le traigo noticias urgentes». Catalina sintió cómo su estómago se retorcía ante esa interrupción abrupta. Algo decía que no sería nada bueno. Don Felipe se enderezó rápidamente mientras tomaba la carta del hombre con mano firme pero nerviosa al mismo tiempo. «¿Qué ocurre?», preguntó don Felipe con voz grave mientras abría lentamente el papel frente a ellos dos. El hombre tragó saliva antes de responder. «El banco ha decidido acelerar los plazos para pagar las deudas. Tienen solo 3 semanas». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre ambos. Catalina sintió cómo su pecho se oprimía ante la urgencia del momento. Don Felipe respiró hondo tratando de mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener el papel arrugado frente a él. «3 semanas», repitió casi sin darse cuenta, mientras miraba hacia atrás al jardín, donde habían puesto tanto esfuerzo en reactivar las tierras olvidadas. Catalina vio cómo el rostro del terrateniente palidecía visiblemente ante esa revelación devastadora y supo que debían actuar rápido para encontrar soluciones antes de ser demasiado tarde. «Necesitamos reunirnos con todos», decidió ella sin vacilar frente al temor latente en ambos corazones. El tiempo apremiaba, y no podían dejarse llevar por la desesperanza. Juntos buscarían respuestas aun cuando las circunstancias parecieran sombrías. Catalina se encontraba en el antiguo granero, un lugar que había visto días mejores, pero que ahora se erguía como un símbolo de los tiempos difíciles que atravesaban. Las vigas de madera crujían bajo el peso de la historia y las sombras danzaban en las esquinas, creando un ambiente cargado de misterio. Con determinación, empezó a organizar las herramientas que habían quedado olvidadas: azadas, palas y sacos de semillas dispersos por el suelo polvoriento. Sabía que debían actuar rápido si querían revivir la esperanza entre los campesinos. De repente, la puerta se abrió violentamente y Esteban entró con el rostro pálido. «Catalina, hay problemas en el pueblo», exclamó mientras trataba de recuperar el aliento. La joven dejó caer una pala y se acercó rápidamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho. «¿Qué ha pasado?», preguntó con urgencia. «Los campesinos están discutiendo entre ellos. Algunos no creen que la cooperativa funcione y otros quieren marcharse», explicó él visiblemente alarmado. Catalina sintió como una ola de preocupación la inundaba, pero no podía permitir que ese miedo la detuviera. «Debemos ir allí y hablar con ellos», dijo resuelta. Esteban asintió aunque su expresión era escéptica. «No sé si eso cambiará algo. La situación está tensa», replicó mientras caminaban hacia la salida del granero. Al salir al aire fresco del campo, notaron que un grupo de campesinos se había reunido cerca de un viejo pozo en desuso. Los rostros eran sombríos. La frustración se palpaba en el ambiente. Catalina avanzó con firmeza hacia ellos, dispuesta a enfrentarse a la adversidad. «Escúchenme», gritó para captar su atención. Algunos giraron sus miradas hacia ella, pero muchos continuaron murmurando entre sí. «No podemos dejarnos vencer por el desánimo», continuó Catalina sin titubear, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. «Hemos estado luchando demasiado tiempo como para rendirnos ahora». Un hombre mayor levantó una mano. «¿Y qué sabes tú de nuestra lucha? ¿Qué pasará si fallamos?», cuestionó con desconfianza. «Sé lo suficiente para entender que juntos somos más fuertes», respondió Catalina con vehemencia. «La cooperativa es nuestra mejor opción. Debemos unirnos por el bien de nuestras familias». La tensión aumentaba. Algunos comenzaron a murmurar dudas, mientras otros parecían contemplar su propuesta. Esteban observaba desde un costado, todavía sin creer del todo en la iniciativa de Catalina. Sin embargo, comenzó a notar que algunos rostros empezaban a brillar con una luz renovada ante sus palabras apasionadas. Antes de poder detenerse a pensar en lo que hacía,
Dio un paso adelante junto a Catalina y dijo: «Si ella cree en esto, yo también». Su voz resonó entre los presentes como una chispa encendida en medio de la oscuridad. Un silencio pesado siguió sus palabras antes de que otro campesino dijera: «¿Y cómo pensamos comenzar, si no hay agua ni recursos suficientes?». Catalina tomó aire profundo y decidió arriesgarse aún más. «Podemos revivir el viejo sistema del pozo, hay formas de repararlo y aprovechar cada gota». «Eso tomará tiempo», replicó una mujer joven que se mantenía al margen del grupo. Pero Catalina no cedió ante la duda. Sabía que debía seguir adelante. «Cierto, pero si comenzamos ahora mismo, podemos asegurar que todos tengan acceso al agua necesaria para cultivar». Un murmullo comenzó a crecer entre los campesinos. Algunos intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, pero también destellos de esperanza. Esteban vio cómo algunos hombres empezaron a asentir lentamente mientras pensaban en lo que Catalina decía. Su corazón latía con fuerza al ver cómo esa chispa podía encender una llama dentro del grupo. Sin embargo, había algo más profundo en juego. Los temores ancestrales sobre los fracasos pasados acechaban como sombras invisibles. «Si alguno de ustedes siente dudas», interrumpió Esteban alzando la voz por encima del murmullo creciente, «que hable ahora o callé para siempre». La tensión era palpable. Todos contuvieron el aliento esperando alguna respuesta negativa o afirmativa. Una mujer mayor finalmente dio un paso al frente. «Hemos sido engañados muchas veces antes. ¿Por qué deberíamos confiar otra vez?». El eco de sus palabras resonó con fuerza entre los presentes. Era evidente que estaban divididos. Catalina decidió actuar rápidamente ante esa resistencia y tomó un paso más cerca del grupo. «No les pido ciegamente que confíen en mí, les pido que confíen en nosotros mismos», enfatizó con convicción mientras señalaba al grupo entero reunido a su alrededor. El silencio creció denso nuevamente, hasta quebrarse por las palabras decididas de don Felipe, quien apareció detrás de Catalina sin previo aviso. «Ella tiene razón». Todos giraron sus miradas hacia él, sorprendidos por su presencia inesperada. El terrateniente continuó: «No debemos permitirnos ser esclavos del miedo». La declaración resonó como un trueno sobre ellos. Don Felipe había asumido un papel activo en medio del conflicto emocional colectivo, y eso les otorgaba peso a las palabras anteriores de Catalina. Sin embargo, él también lucía preocupado porque sabía lo arriesgado que era involucrarse así cuando aún existían tantas incertidumbres. «Si no hacemos nada hoy, nos arriesgamos a perderlo todo», dijo don Felipe con sinceridad cruda mientras miraba fijamente a los campesinos, quienes comenzaron a reflexionar sobre sus propias luchas y aspiraciones comunes. Catalina sintió cómo ese momento crucial podía cambiar el rumbo de todo lo que habían estado enfrentando hasta ahora, y dio un paso adelante nuevamente. «Entonces, trabajemos juntos por este futuro». La determinación brillaba intensamente en su voz, mientras hablaba directamente hacia aquellos hombres y mujeres cuyos rostros mostraban signos iniciales de aceptación. La atmósfera empezó a transformarse lentamente. Algunos comenzaron a murmurar entre sí ideas sobre cómo podían colaborar para reparar el pozo e iniciar trabajos conjuntos para preparar los terrenos nuevamente para sembrar. Con cada palabra compartida, surgía una nueva conexión entre ellos, como si estuvieran tejiendo lentamente una red sólida hecha con hilos invisibles llenos de esperanza. Finalmente, cuando menos lo esperaban, se escucharon risas tímidas mezcladas con promesas colectivas sobre lo que vendría después. Y así se fraguaba lentamente una nueva comunidad donde cada persona tenía valor e importancia dentro del proceso colectivo hacia su redención futura. Catalina y Esteban llegaron a la plaza del pueblo, donde la atmósfera era aún más electrizante. Los campesinos, divididos en grupos, discutían acaloradamente sobre el futuro de sus tierras y de sus familias. La tensión era palpable.
El aire se había vuelto espeso, cargado de incertidumbre. Al ver la agitación, Catalina sintió que el tiempo se detuvo por un instante. Sabía que debía actuar con rapidez si quería unir a la comunidad. Con un paso decidido, avanzó hacia el centro del tumulto, su voz resonando entre los murmullos. «Escuchen todos», exclamó, levantando las manos para llamar la atención. Algunos rostros se giraron hacia ella, incrédulos y curiosos. No podemos permitir que nuestras diferencias nos dividan en este momento crucial. La Tierra aún tiene mucho que ofrecer si trabajamos juntos. La joven sentía cómo su corazón latía con fuerza. Cada palabra que pronunciaba buscaba encender la chispa de esperanza entre sus compatriotas. Un hombre mayor, conocido por su carácter fuerte, interrumpió desde el fondo. «¿Y qué sabes tú de nuestras luchas? ¿Acaso has vivido lo que nosotros hemos pasado?» Su tono era desafiante, pero Catalina no retrocedió. «Sé muy bien lo que significa luchar por el sustento diario», contestó con firmeza. «He crecido en esta tierra y sé lo que es ver a los cultivos marchitarse, pero también sé que juntos podemos cambiar nuestra historia». La multitud empezó a murmurar entre sí, algunos asintiendo lentamente, mientras otros mantenían una expresión escéptica. Fue entonces cuando Esteban tomó la palabra para respaldar a Catalina. «Ella ha estado trabajando en la hacienda y tiene planes para revivir nuestros cultivos», dijo con una convicción renovada que sorprendió incluso a Catalina misma. «Podemos implementar nuevas técnicas de cultivo y compartir recursos entre todos». Las palabras de Esteban resonaron en los oídos de los campesinos como un eco poderoso. El anciano alzó una ceja ante la propuesta y cruzó los brazos. «¿Y si fracasamos? ¿Qué pasará con nuestras familias?» Catalina dio un paso al frente, decidida a derribar las barreras del miedo. «Si no intentamos nada, ya hemos fracasado», afirmó con pasión. «Si no actuamos ahora, perderemos todo lo que hemos construido juntos». Un silencio tenso siguió sus palabras mientras varios campesinos reflexionaban sobre lo que acababa de decir. Una mujer joven salió del grupo y se acercó a Catalina. «¿Qué propones exactamente? Necesitamos un plan real». La pregunta flotó en el aire como una invitación para dar un paso más allá del escepticismo inicial. Catalina tomó aire profundo antes de responder. «Debemos crear una cooperativa donde cada uno aporte sus habilidades y recursos. Así podremos trabajar juntos en los campos y enfrentar cualquier adversidad». Se podía sentir cómo la energía empezaba a cambiar poco a poco. Algunos comenzaron a murmurar palabras de aliento. Mientras tanto, las nubes oscuras se acumulaban en el cielo. Un presagio ominoso parecía acompañar su reunión. Justo cuando Catalina empezaba a notar un cambio positivo en la actitud de algunos campesinos, un estruendo resonó desde las afueras del pueblo. Un grupo de hombres armados aparecía en el horizonte. El pánico estalló como fuego en pasto seco. Los campesinos comenzaron a dispersarse rápidamente, mientras los hombres armados se acercaban con determinación. Catalina sintió cómo su corazón se aceleraba nuevamente. Sabía que estos hombres no venían con buenas intenciones. «Quédense aquí, no hay tiempo para huir», gritó Catalina tratando de mantener la calma mientras buscaba una forma de unir fuerzas nuevamente ante esta nueva amenaza. Esteban le lanzó una mirada preocupada, pero asintió. Ambos sabían que debían enfrentar esta situación juntos. Los hombres armados se acercaron con actitud amenazante y uno de ellos habló con voz grave. «Hemos venido por las tierras, no aceptaremos más resistencia». Las palabras resonaron como campanas funerarias en el corazón de Catalina y todos los presentes. «No permitiremos que nos quiten lo que es nuestro», exclamó otro campesino valientemente desde el fondo del grupo. La tensión aumentaba mientras los hombres armados reían despectivamente ante la protesta. Sin pensarlo dos veces, Catalina tomó un paso al frente nuevamente. «Si quieren nuestras tierras tendrán que enfrentarse a nosotros. Somos más fuertes juntos».
Su voz resonó con firmeza e inesperada autoridad. Algunos campesinos empezaron a recoger palos y herramientas como si fueran armas, dispuestos a luchar por su hogar. El líder del grupo armado soltó una carcajada burlona. ¿Creen que pueden hacer algo contra nosotros? Sin embargo, Catalina ya había tomado una decisión vital. Si iba a luchar por su tierra y su gente, tendría que hacerlo sin importar las consecuencias. El aire estaba cargado de adrenalina mientras ella dio unos pasos hacia adelante. Ustedes no son bienvenidos aquí, lucharemos por nuestras familias. Con cada palabra pronunciada, sintió cómo crecían sus fuerzas internas. Nunca había estado tan decidida en toda su vida. Los campesinos comenzaron a agolparse detrás de ella. Habían encontrado valor en sus palabras. Los hombres armados intercambiaron miradas confusas ante esa repentina unión del pueblo. «Regresen por donde vinieron o enfrentarán las consecuencias», gritó Esteban junto a Catalina, alzando un palo como símbolo de resistencia. La determinación brillaba en sus rostros mientras se preparaban para defender lo que consideraban sagrado. La atmósfera estaba cargada no solo de miedo, sino también de esperanza renovada. Era un momento decisivo donde cada uno debía elegir entre rendirse o luchar por lo que amaban profundamente. Finalmente, el grupo armado pareció evaluar la situación antes de dar un paso atrás. «Esto no ha terminado», gritaron antes de desaparecer entre las sombras del camino polvoriento. El eco de sus voces aún resonaba cuando los campesinos rompieron en vítores y abrazos tras haber ganado esa primera batalla contra el miedo. Catalina respiró hondo mientras observaba el rostro esperanzador entre sus compañeros. Sabía que esto solo era el comienzo, pero también entendía cuán poderosa podía ser la unión cuando luchan por algo más grande que ellos mismos. Catalina nunca había sentido el frío del miedo como en aquel instante. Tras la huida de los hombres armados, la plaza del pueblo, que antes era un espacio de esperanza renovada, se transformó en un lugar donde la incertidumbre volvía a acechar. Los campesinos comenzaron a dispersarse, pero ella sabía que no podía dejar que eso sucediera. Con el corazón acelerado, se dirigió al centro de la plaza y alzó su voz por encima de los murmullos. «No podemos rendirnos ahora», gritó con una pasión que resonaba en cada rincón. «Hemos demostrado que somos fuertes cuando estamos unidos». Algunos campesinos la miraban con dudas, otros con admiración. Sin embargo, muchos parecían estar a punto de sucumbir ante el pánico. Esteban se acercó a Catalina y le dijo en voz baja: «No creo que sea seguro quedarnos aquí. Tal vez deberíamos dispersarnos y escondernos». Ella lo miró fijamente, negando con la cabeza. «No podemos permitir que el miedo nos venza. Si nos marchamos ahora, habremos perdido más que solo esta pelea. Necesitamos unir fuerzas y prepararnos para lo que viene». Con determinación, Catalina propuso una reunión urgente en la vieja iglesia del pueblo. Era un lugar olvidado por el tiempo, pero su estructura robusta aún ofrecía refugio y seguridad. Con gesto decidido, comenzó a caminar hacia allí, y Esteban la siguió, consciente de que esta era la única forma de mantener viva la esperanza entre sus compañeros. La iglesia estaba llena de polvo y telarañas. Los bancos de madera crujían bajo el peso del pasado. Al entrar, Catalina vio a algunos campesinos reunidos en pequeños grupos, hablando entre ellos con expresiones sombrías. Se les notaba inquietos. La tensión aún se respiraba en el aire. «Por favor», interrumpió Catalina alzando las manos para pedir silencio. «Necesitamos hablar sobre lo que enfrentamos». El murmullo cesó poco a poco mientras todos dirigían sus miradas hacia ella. «Lo que sucedió hoy fue solo un aviso», continuó Catalina con firmeza. «Los hombres armados no se detendrán hasta que tomen lo que creen les pertenece. Debemos organizarnos y prepararnos para defender nuestras tierras». Un anciano del grupo frunció el ceño. «¿Pero cómo podemos luchar contra ellos? No tenemos armas ni recursos». Catalina sintió una punzada de frustración ante ese pesimismo, pero rápidamente lo convirtió en determinación.
Podemos usar nuestras herramientas agrícolas como armas si es necesario. Y no solo eso, podemos crear barricadas con lo que tengamos. Las palabras parecieron calar hondo entre los presentes. Algunos comenzaron a murmurar entre sí. Esteban intervino. Además, hay algo más importante. Debemos proteger nuestras familias. Cada uno de nosotros tiene algo por lo cual luchar. Esto resonó como un eco poderoso entre los campesinos. Muchos asintieron con la cabeza. Una joven levantó la mano. ¿Pero qué pasa si vienen nuevamente? ¿Qué hacemos entonces? La pregunta era válida y cargada de temor. Catalina dio un paso al frente una vez más. Si vienen otra vez, estaremos listos para enfrentarlos juntos. La convicción en su voz comenzaba a encender una chispa de valor entre sus compañeros. A medida que discutían estrategias durante horas, se formaron grupos enfocados en diferentes tareas. Algunos prepararían barricadas, otros buscarían suministros o incluso aliados entre los pueblos cercanos dispuestos a ayudarles. Catalina sentía cómo el ambiente se transformaba lentamente. El miedo comenzaba a ser reemplazado por determinación colectiva. Cuando finalmente decidieron salir de la iglesia para poner su plan en marcha, un estruendo resonó desde fuera. Gritos y pasos pesados retumbaban por las calles empedradas del pueblo. El grupo se miró nervioso mientras las sombras se acercaban rápidamente. Sabían exactamente quiénes eran. Sin perder tiempo, Catalina dirigió a todos hacia las ventanas rotas para observar lo que sucedía afuera. Un grupo numeroso de hombres armados avanzaba hacia ellos con rostros desafiantes y actitud amenazante. «¡Vienen otra vez!», exclamó Esteban mientras su voz temblaba ligeramente. «Todos hacia atrás», ordenó Catalina con firmeza mientras pensaba rápidamente en una estrategia defensiva. «Debemos actuar como uno solo», dirigió al grupo hacia una puerta lateral trasera para evitar ser vistos, mientras corrían hacia el jardín detrás de la iglesia. Una vez allí, comenzaron a apilar piedras y ramas secas para improvisar barricadas rápidamente. El sudor corría por sus frentes mientras trabajaban juntos bajo presión. Cada segundo contaba si querían tener alguna posibilidad de defenderse. Mientras tanto, los hombres armados rodeaban lentamente el edificio buscando cualquier signo de movimiento o resistencia. La tensión crecía, podían sentirla como una sombra espesa sobre ellos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los campesinos visiblemente angustiado cuando escucharon ruidos cada vez más cercanos provenientes del lado frontal de la iglesia. Catalina respiró hondo antes de responder. «Debemos hacer ruido para distraerlos». Con eso en mente, empezó a dar instrucciones claras sobre cómo debían organizarse para hacer sonar objetos metálicos contra las paredes viejas del edificio. Las manos temblorosas comenzaron a golpear las latas vacías y las herramientas agrícolas contra las paredes desgastadas mientras gritaban palabras alentadoras entre ellos. Buscaban hacer notar su presencia y fuerza, aunque fuese desde dentro. De repente, uno de los hombres armados hizo su aparición frente a ellos, tras abrir violentamente una puerta lateral justo cuando estaban preparados para levantar más barricadas. Su mirada era feroz e intimidante mientras escaneaba rápidamente el área buscando algún indicio del pueblo reunido. «Salgan, sabemos que están aquí», gritó desafiante desde fuera, provocando escalofríos entre quienes escuchaban su voz profunda resonando ominosamente por todo el lugar. Catalina apretó los dientes decidida a no dejarse amedrentar. «No nos iremos. Esta es nuestra tierra». Su grito vibró como un eco valiente cargado de firmeza e intención férrea por parte de todos los campesinos presentes. El hombre armado soltó una risa burlona antes de dar un paso adelante, mostrando su arma sin ningún tipo de remordimiento, mientras otros hombres empezaron a rodearles lentamente, como aves carroñeras, sobrevolando presas asustadas. «Entonces será mejor prepararse», respondió él con desdén, antes de retroceder unos pasos señalando hacia sus compañeros afuera, como si planease algo más siniestro todavía en aquel momento decisivo. Sin embargo,
Al ver ese despliegue amenazante, apareció también un destello inesperado en los rostros cansados, pero decididos del grupo detrás de Catalina, quien sintió cómo sus corazones latían firmes ante ese desafío inminente. Catalina se encontraba en la parte trasera de la iglesia, el aliento entrecortado por la adrenalina que pulsaba en sus venas. La presión de los hombres armados fuera era casi palpable. En un abrir y cerrar de ojos, la situación había escalado a un nivel que nunca imaginó. Sin embargo, sabía que no podía dejarse vencer por el pánico. «Debemos actuar ahora», exclamó con una determinación renovada, haciendo eco de su convicción en cada rincón del lugar. Esteban, quien había estado a su lado durante toda esta lucha, se acercó y propuso: «¿Y si creamos una distracción más grande? Algo que realmente los asuste y los haga retroceder». Catalina lo miró y asintió. La idea era arriesgada, pero había llegado el momento de mostrarle al pueblo la fuerza que podían reunir. Con el apoyo de sus compañeros, empezaron a reunir todo lo que podían: viejas herramientas, latas vacías y cualquier cosa que pudiera hacer ruido. Mientras tanto, los hombres armados continuaban gritando amenazas desde afuera, sintiéndose confiados por su número. «¡Salgan! No tengo tiempo para juegos», clamó uno de ellos, su voz retumbando como un trueno en el aire tenso de aquel día. Catalina tomó una respiración profunda. Debía demostrarles que no estaban solos. «Necesitamos hacer ruido, todo lo posible», gritó mientras comenzaba a golpear dos palas entre sí para generar un sonido ensordecedor. Los demás la siguieron con fervor. Pronto, el interior de la iglesia resonaba con sonidos metálicos y gritos valientes. «Esto es solo una muestra de lo que somos capaces», agregó Esteban mientras levantaba una pala por encima de su cabeza. Un hombre armado asomó su cabeza por la puerta trasera justo cuando el grupo estalló en una cacofonía ensordecedora. Al ver la acción inesperada, retrocedió sorprendido y llamó a sus compañeros. «Vengan, no están solos aquí». La voz del hombre transmitía una mezcla de incredulidad y temor. «Debemos salir antes de que regresen», dijo Catalina con rapidez. Sabía que ese momento era crucial. No podían permitir que los intimidaran ni un segundo más. Tomando la delantera nuevamente, condujo al grupo hacia una salida lateral que daba directamente al patio trasero. Una vez afuera, se encontraron con un paisaje sombrío. Las nubes seguían acumulándose sobre ellos como presagio de tormenta. Sin embargo, esa atmósfera oscura también brindaba a Catalina una sensación extraña de fuerza renovada. «Rápido, reúnan todo lo que podamos usar como barricadas», ordenó mientras observaba cómo algunos campesinos empezaban a apilar troncos caídos y piedras grandes. En ese momento un estruendo rompió el silencio. Uno de los hombres armados había decidido tomar medidas drásticas e irrumpió en el patio con furia desenfrenada. «Salgan o les haré pagar». La amenaza colgaba en el aire como un hacha afilada. Catalina sintió cómo su corazón se aceleraba nuevamente. Sin embargo, esta vez no permitiría que el miedo dominara la situación. «No nos iremos, estamos aquí para luchar», respondió con firmeza al tiempo que levantaba su pala frente a ella como símbolo de resistencia. Los campesinos comenzaron a agruparse detrás de ella, cada uno tomando un objeto cercano como arma improvisada. La energía del momento crecía y se sentía en cada respiración compartida entre ellos. «Si vienen aquí buscando pelea», gritó Esteban desde atrás mientras sostenía un gran trozo de madera sobre su cabeza, «tendrán que enfrentarse a todos nosotros». Esa declaración resonó como un mantra poderoso entre los presentes. Nadie quería retroceder ahora. Los hombres armados intercambiaron miradas entre ellos mientras su líder fruncía el ceño, claramente desconcertado por esta repentina valentía colectiva. «¿Qué creen que pueden hacer? Son solo campesinos», vociferó tratando de desestabilizarlos emocionalmente. Catalina dio un paso adelante. «No somos solo campesinos,
somos luchadores por nuestras tierras y nuestras familias. Su voz era clara y firme. Cada palabra parecía cortar a través del aire tenso, como si fueran flechas disparadas contra sus enemigos. La inercia comenzó a cambiar cuando algunos campesinos dejaron caer las cabezas ante esos insultos previos, pero otros empezaron a murmurar entre sí palabras de aliento. Sí, somos más fuertes juntos. El grupo armado parecía vacilar ante esa unión inesperada. Había algo poderoso en ver cómo aquellos hombres humildes se levantaban juntos para defender lo suyo. Fue entonces cuando uno de los hombres armados sacó una pistola y apuntó hacia Catalina. Esto terminará mal para ustedes. A pesar del peligro inminente, Catalina no se dejó intimidar. Si es necesario morir aquí para proteger lo nuestro, dijo con voz serena pero decidida, entonces así será. Las palabras resonaron con profundidad entre sus compañeros, quienes sintieron renacer dentro de ellos esa chispa vital. En ese instante crítico, Esteban lanzó hacia adelante una piedra grande directamente hacia el hombre armado como distracción inesperada. Este último se vio obligado a apartar la vista momentáneamente, mientras otros campesinos aprovechaban esa oportunidad para avanzar. «¡Ahora!», gritó Catalina mientras todos comenzaban a moverse hacia adelante con determinación renovada. No podían dar marcha atrás ya. Cada golpe resonante contra las paredes viejas hacían eco en sus corazones, mientras corrían hacia sus agresores dispuestos a luchar por cada pedazo de tierra cultivada. El caos estalló al instante. Ruidos metálicos chocando contra metales resonaban en todo el lugar. Ambos bandos comenzaron a empujarse unos contra otros. Sin embargo, había algo más importante sucediendo allí. La unión del pueblo luchando por un mismo propósito estaba superando incluso las armas letales alrededor suyo. La tensión aumentaba visiblemente conforme avanzaban juntos hasta llegar a donde estaban los hombres armados, dispersos entre gritos confusos y pasos tambaleantes producto del miedo creciente ante esa resistencia implacable. Catalina guiaba al grupo con valentía, sin perder ni un segundo, mientras veía caer algunos hombres armados ante aquel ataque sorpresa, encajando golpes certeros junto a sus compañeros, quienes parecían renacer bajo aquella lucha intensa e inesperadamente poderosa frente al escenario oscuro antes presenciado. Finalmente, lograron llevarlos hasta las puertas traseras, e incluso más allá, donde lograron hacerles retroceder considerablemente antes siquiera pensar en tomar control total sobre ellos. Catalina se encontraba en el centro del caos, el sudor corriendo por su frente, mientras luchaba junto a sus compañeros. Los hombres armados retrocedían, sorprendidos por la resistencia feroz de los campesinos. Sin embargo, el miedo de ser superados crecía con cada segundo que pasaba. La plaza, una vez un símbolo de esperanza, se había convertido en un campo de batalla donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. «¡Avancemos hacia ellos!», gritó Esteban levantando su pala con determinación. Catalina asintió y juntos lideraron la carga hacia el grupo armado que comenzaba a replegarse. La adrenalina pulsaba en sus venas como un río desbordado. No podían detenerse ahora. Cada paso que daban resonaba como un tambor marcando el ritmo de su valentía. Los campesinos comenzaron a seguir su ejemplo, uniendo fuerzas con cada grito de ánimo lanzado al aire. «¡Por nuestras tierras! ¡Por nuestras familias!», resonó entre ellos como un canto de guerra. Catalina pudo ver cómo algunos hombres armados dudaban ante el avance decidido del pueblo. Esa incertidumbre era su oportunidad. Un grito desgarrador interrumpió la atmósfera frenética cuando uno de los campesinos cayó al suelo tras recibir un golpe directo de una culata. Catalina sintió una punzada en su corazón. No podían permitir que eso sucediera. «No se detengan, sigan luchando», exclamó mientras se lanzaba hacia adelante, dispuesta a ayudar a su compañero. Mientras corría hacia él, logró esquivar a un hombre armado que intentaba golpearla con su arma.
Con movimientos rápidos, tomó una piedra del suelo y la lanzó directamente hacia el rostro del agresor, quien cayó aturdido al suelo. «¡Vamos, ayúdenlo!», gritó mientras ayudaba al campesino herido a levantarse. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada instante parecía durar una eternidad. Sin embargo, Catalina sabía que no podían rendirse ante el miedo ni ante los golpes que caían sobre ellos. «Formen filas, protejan a los heridos», ordenó con voz firme, consciente de que debían mantener la cohesión en medio del caos. Mientras los campesinos se reorganizaban para formar una línea defensiva, Catalina echó un vistazo hacia el horizonte y notó algo inquietante. Más hombres armados se acercaban desde los lados del pueblo. «¡Vienen más!», alertó con urgencia, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse nuevamente del grupo. «Debemos retirarnos hacia la iglesia», sugirió Esteban rápidamente. Era un lugar conocido y seguro donde podrían reagruparse y trazar un nuevo plan. Sin dudarlo, Catalina comenzó a dirigir a todos hacia ese refugio. Con movimientos rápidos y decididos, lograron despejar el camino mientras se mantenían unidos como un solo cuerpo. Cada paso era una prueba de su determinación por proteger lo que tanto amaban. Mientras corrían hacia la iglesia, los gritos y disparos resonaban detrás de ellos como ecos fantasmales recordándoles lo que estaban dejando atrás. Al llegar al viejo edificio, entraron rápidamente y cerraron las puertas tras ellos con fuerza. El sonido retumbante resonó en las paredes desgastadas por el tiempo. En ese momento de relativa calma, todos empezaron a recuperar el aliento, pero sabían que no podían bajar la guardia. Catalina miró alrededor y vio rostros cansados pero decididos. «Este es nuestro refugio temporal», dijo, tratando de infundir valor en cada uno de ellos. «Aquí podemos planear nuestra siguiente movida». La tensión seguía palpable en el aire, mientras algunos campesinos revisaban las ventanas en busca de amenazas externas. «No podemos quedarnos aquí para siempre», comentó uno de los jóvenes inquietos mientras observaba nerviosamente por una rendija entre las tablas viejas. «Si están afuera esperándonos», su voz se apagó ante la idea aterradora que flotaba en sus pensamientos. «Necesitamos hacer algo antes de que nos rodeen completamente», interrumpió Esteban con firmeza mientras caminaba hacia Catalina. «Debemos salir y enfrentarlos antes que ellos decidan atacarnos». La joven asintió lentamente. Sabía que tenía razón, pero también comprendía lo arriesgado que era esa decisión. Sin embargo, había algo más fuerte dentro de ella, el deseo ardiente por proteger su hogar y a aquellos que habían decidido luchar junto a ella. «Si vamos a hacerlo», comenzó Catalina elevando la voz para llamar su atención nuevamente, «debemos hacerlo juntos». Las palabras resonaron entre los presentes, creando un sentido renovado de propósito colectivo. «¿Qué propones?», preguntó una mujer mayor desde la esquina del lugar, mirando con curiosidad e interés en sus ojos. Catalina sonrió levemente antes de responder. «Podemos salir por las puertas traseras y crear una distracción para atraerlos hacia otro lado». La idea parecía prender fuego en los corazones cansados pero valientes. Todos comenzaron a murmurar entre sí, aprobando su plan. «Una vez distraídos», continuó explicando Catalina entusiasmada por ver cómo sus compañeros recuperaban algo del fervor perdido anteriormente, «podremos flanquearlos desde detrás». La mujer mayor asintió lentamente. «Eso podría funcionar». «¿Pero qué pasa si no regresan?», cuestionó con temor evidente reflejado en su rostro cansado por las preocupaciones diarias. «Si nos quedamos aquí esperando ser rodeados», contestó Esteban con firmeza, mientras buscaba sostenerles la mirada como símbolo de unión ante esa adversidad implacable, «no tendremos ninguna oportunidad». Finalmente, acordaron salir por las puertas traseras e implementar la táctica propuesta por Catalina, una distracción seguida del ataque sorpresa desde atrás, mientras preparaban todo rápidamente para salir al exterior nuevamente. Justo cuando estaban listos para partir juntos hacia lo desconocido,
Ruidos ensordecedores comenzaron a sonar desde fuera. Golpes contra las puertas principales indicaban que los hombres armados ya habían llegado hasta allí, buscando acabar con sus adversarios más allá. En ese instante crucial, sintieron cómo se les encogía el pecho ante aquel desafío inminente. Ningún retroceso posible ya existía. Sin embargo, nadie quería dar marcha atrás. Cada uno comprendía perfectamente lo valioso que era defender aquello por lo cual habían luchado tanto hasta ahora. De repente alguien gritó desde dentro: «¡Están listos!». Era momento de tomar acción definitiva. Catalina se hallaba en el interior de la iglesia, el eco de los gritos y disparos aún resonando en su mente. Sabía que no podían permanecer inactivos. La situación exigía un cambio inmediato. «Debemos salir ya», exclamó con voz firme, proyectando determinación para encender el fervor en los corazones cansados de sus compañeros. Esteban asintió, tomando la iniciativa. «Voy a buscar una forma de abrir las puertas traseras. Necesitamos una ruta clara para salir». Se movió rápidamente hacia el lugar donde había una vieja tranca que mantenía cerradas las puertas de madera desgastada. Mientras él trabajaba en eso, Catalina se dirigió a los otros campesinos, animándolos a prepararse para lo que vendría. «Recuerden, somos más fuertes juntos, no estamos solos», les recordó mientras sus manos temblaban ligeramente por la tensión acumulada. Al ver la determinación creciente en sus rostros, sintió que la esperanza comenzaba a renacer entre ellos. Esteban logró abrir una pequeña rendija y asomó su cabeza hacia afuera. «Parece despejado por ahora», informó con un tono que transmitía tanto alivio como inquietud, «pero debemos actuar rápido antes de que se reagrupen». Con un gesto decidido, Catalina tomó la delantera y salió al aire fresco, sintiendo cómo el viento acariciaba su rostro como un presagio de cambio. El patio trasero de la iglesia estaba lleno de escombros y matorrales, pero era un lugar donde podrían reagruparse antes de dirigirse a la plaza nuevamente. «A este lado», ordenó Catalina mientras señalaba hacia un pequeño grupo de arbustos que podrían servir como cobertura. Los campesinos comenzaron a moverse rápidamente detrás de ella, cada uno con su arma improvisada lista para lo que pudiera venir. Una vez detrás del arbusto, se agacharon y comenzaron a formular su estrategia. «Necesitamos atraer su atención», sugirió Esteban, observando cómo se acercaban más hombres armados desde la dirección opuesta. «Podemos lanzar piedras o hacer ruido para desviar su enfoque». Catalina asintió con aprobación. Sabía que tenían que dividirse para crear confusión entre los atacantes. «Alguien debe ir hacia el este y lanzar piedras hacia esa dirección», dijo, mientras señalaba con la mano hacia donde había vislumbrado a algunos hombres armados reuniéndose. «Yo lo haré», ofreció una joven valiente del grupo llamada Mariana, quien ya había demostrado su valentía anteriormente. Sin dudarlo, tomó varias piedras del suelo y corrió hacia el lado este, preparándose para hacer ruido. Mientras tanto, Catalina organizó al resto. «Todos deben estar listos para moverse en cuanto escuchemos el ruido». El grupo asentía con nerviosismo, pero también con resolución. Sabían que esta era su oportunidad para cambiar el rumbo. Mariana lanzó las piedras con todas sus fuerzas mientras gritaba: «¡Aquí estamos! ¡Vengan por nosotros!». Su voz resonó en el aire y atrajo inmediatamente la atención de los hombres armados. La distracción funcionó. Varios de ellos comenzaron a correr hacia donde creían escuchar el sonido. «Ahora es nuestro momento», dijo Catalina con rapidez mientras daba instrucciones al grupo para seguirla hacia adelante. Enfilándose por un camino lateral, se deslizaron entre los árboles y matorrales hasta llegar al borde del pueblo. La escena frente a ellos era caótica. Campesinos y hombres armados intercambiaban golpes en medio del polvo levantado por las pisadas apresuradas. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver cómo sus compañeros luchaban valiéndose de cualquier herramienta a mano. «Unámonos»,
gritó Catalina y avanzó con determinación hacia el centro del tumulto. Al verla llegar, varios campesinos comenzaron a reaccionar positivamente. Sus miradas reflejaban tanto sorpresa como inspiración ante su valentía inquebrantable. Esteban corrió junto a ella y alzó su pala frente al grupo armado más cercano. «No retrocederemos. Esta es nuestra tierra». Con ese grito resonante como estandarte, todos los campesinos tomaron fuerza y decidieron enfrentarse juntos a esos intrusos. Los gritos llenaban el aire. Cada golpe resonante parecía marcar una batalla decisiva entre quienes habían luchado durante años por sobrevivir y aquellos que intentaban arrebatarles lo poco que quedaba. Catalina lanzó un golpe certero contra uno de los hombres armados que intentó acercarse demasiado. Podía sentir cómo crecía su determinación al ver cómo otros hacían lo mismo. Mientras se movía entre las sombras del conflicto, notó algo inquietante. Algunos campesinos estaban siendo superados numéricamente y necesitaban ayuda inmediata. Sin pensarlo dos veces, se acercó rápidamente a uno de ellos que caía bajo presión. «¡Arriba! ¡No te rindas!», le gritó mientras le ofrecía una mano firme para levantarse nuevamente. El hombre asintió agradecido, y juntos comenzaron a luchar contra otro atacante, quien parecía dispuesto a dejar caer todo tipo de resistencia. Ambos utilizaron palas e incluso algunas herramientas improvisadas encontradas por ahí como defensa ante aquel adversario fuerte. La batalla continuaba intensa e impredecible. Sin embargo, había algo diferente ahora. Una chispa vivaz iluminaba cada rincón del pueblo cuando los campesinos comenzaron no solo a luchar, sino también a organizarse mejor en medio del caos palpable. Catalina observó cómo aquellos hombres valientes empezaron a coordinar movimientos estratégicos, unos flanqueando desde los costados, mientras otros mantenían una defensa sólida frente al embate constante del enemigo, claro indicativo de cómo comenzaban realmente a trabajar juntos como comunidad, no solo individuos luchando por sobrevivir, sino guerreros defendiendo lo suyo. «¡Aguanten!», gritó Esteban desde atrás tras notar cómo algunos hombres armados parecían dudar ante aquella repentina unión valiente entre quienes alguna vez fueron considerados solo campesinos sin importancia alguna ante poderosos terratenientes o mercenarios contratados. Catalina pudo sentir cómo esa energía colectiva comenzaba no solo a empoderarles, sino también infundir miedo en aquellos hombres dispuestos a acabar con toda resistencia allí presente. Pero justo cuando parecían tener ventaja suficiente, un estruendo retumbante llenó nuevamente el aire. Una explosión proveniente del sur sacudió todo lo conocido, y todos miraron atónitos hacia esa dirección. La tensión aumentaba drásticamente nuevamente. «¿Qué ha sido eso?», murmuró alguien desde atrás, visiblemente preocupado ante esta nueva amenaza inesperada arremetiendo contra ellos justo en medio del conflicto ya existente. Catalina respiró hondo intentando recuperar compostura, visualizando qué podría estar sucediendo tras aquel estruendo desgarrador invadiendo sus sentidos. «No podemos quedarnos aquí parados», dijo, levantando nuevamente su voz decidida mientras convocaba al resto hacia ella. Debían avanzar antes que todo aquello se volviera aún más caótico e incontrolable. Catalina se encontraba en el corazón del tumulto, el aire vibrante con la energía de la lucha que se desataba a su alrededor. A pesar de la confusión y el estruendo, una chispa de determinación iluminaba su espíritu. «¡Avancemos!», gritó, impulsando a sus compañeros a seguirla hacia adelante. Cada paso que daba era firme, decidida a no dejar que el miedo dominara esa batalla por sus tierras. Esteban, junto a ella, alzó su pala como un estandarte. «¡Por nuestras familias!», exclamó, y esa frase resonó en el grupo, avivando su fervor. Catalina pudo ver cómo los campesinos se agrupaban detrás de ellos, listos para enfrentar lo que fuera necesario. La plaza era un caos. Hombres armados forcejeaban con campesinos valientes.
Pero había algo diferente en el aire. Una unidad palpable se estaba formando entre ellos. Los gritos y las amenazas se mezclaban con los sonidos de la lucha. De repente, un nuevo grupo de hombres armados apareció por una calle lateral. Catalina sintió que la situación podía salirse de control en cualquier momento. «Debemos dividirnos», ordenó con firmeza. «Algunos deben distraerlos mientras otros flanquean desde atrás». Los rostros de sus compañeros mostraban preocupación, pero también confianza. Sabían que debían actuar. Con un movimiento rápido, organizó a varios hombres para crear una distracción hacia la derecha de la plaza. «Ustedes irán por esa dirección», indicó señalando un grupo de arbustos densos donde podrían esconderse y atacar por sorpresa. Mientras tanto, ella y Esteban liderarían a otro grupo hacia el frente. A medida que se movían en direcciones opuestas, Catalina sintió cómo su corazón latía con fuerza. Cada decisión que tomaban podía ser crucial para cambiar el rumbo del enfrentamiento. Al llegar al borde de un pequeño muro derrumbado, observó cómo algunos campesinos lanzaban piedras y gritos hacia los hombres armados para captar su atención. «¡Ahora!», gritó Esteban mientras saltaba sobre los escombros con determinación. Catalina lo siguió, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Se lanzaron contra los hombres armados que estaban distraídos, tratando de descubrir de dónde provenía el ruido ensordecedor. La batalla aumentó en intensidad. Catalina lanzó golpes certeros mientras esquivaba ataques rivales. Cada movimiento era preciso y decidido. Sabía que no podían darse el lujo de retroceder. Con cada golpe que asestaba, sentía la energía colectiva del grupo fortaleciéndose. En medio del caos, logró vislumbrar a Mariana luchando valientemente contra dos hombres a su vez. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella para ayudarla. «Mariana, voy contigo», exclamó mientras alcanzaba a uno de sus oponentes por detrás y lo empujaba al suelo. Ambas mujeres se unieron para enfrentar al segundo hombre armado. Mariana le dio un golpe en las costillas mientras Catalina levantaba su pala con firmeza y lo derribaba al suelo con un solo movimiento poderoso. La victoria fue breve pero satisfactoria. Sin embargo, no podían detenerse ahí. «Debemos avanzar hacia la iglesia», propuso Mariana, mientras ambas respiraban pesadamente tras haber enfrentado ese desafío inmediato. Catalina asintió rápidamente y dirigió a su grupo hacia el edificio sagrado donde podrían reagruparse nuevamente. Las puertas estaban abiertas y entraron apurados. Sin embargo, el ambiente dentro era tenso y silencioso, como si todos supieran que cada segundo contaba. Dentro encontraron a algunos campesinos heridos, siendo atendidos por otros más experimentados, en curaciones rápidas improvisadas con vendas hechas de ropa vieja. «¿Cómo están?», preguntó Catalina al verles trabajar con rapidez. «Un poco heridos, pero seguimos en pie», respondió uno con voz rasposa mientras ataba una venda sobre una herida abierta en su brazo derecho. «Necesitamos prepararnos para lo peor», dijo Esteban al tiempo que cerraba las puertas tras ellos, asegurándose de que nadie pudiera entrar fácilmente por ahí durante el combate inminente afuera. «Si logran entrar aquí», comenzó un hombre mayor visiblemente preocupado, mientras observaba nerviosamente por una ventana polvorienta hacia el exterior, donde la batalla seguía desenfrenada entre sus camaradas y los hombres armados todavía presentes. «Debemos hacer algo antes de que eso suceda», interrumpió Catalina decidida. Cada palabra contenía una mezcla intensa entre urgencia e ira contenida ante toda aquella injusticia evidente aún presente frente a ellos. Mientras planificaban nuevas estrategias dentro del refugio temporal donde estaban atrapados momentáneamente, un lugar lleno de historias pasadas, pero también de esperanza renovada, una explosión resonante sonó nuevamente desde afuera, como si todo aquel conflicto estuviese intensificándose aún más. Catalina miró alarmada. ¿Qué fue eso? La tensión palpable creció instantáneamente entre todos aquellos allí reunidos,
quienes sabían perfectamente cuán volátil podía tornarse todo tras esos ecos devastadores resonando cada vez más cerca. «Debemos salir antes que sea demasiado tarde», sugirió Esteban mientras miraba hacia las puertas cerradas como si esperara señales de movimientos sospechosos afuera. Catalina tomó aire profundamente antes de responder. «Haremos una salida organizada. No podemos permitirnos perder terreno ahora». Así fue como se dispusieron todos nuevamente a moverse rápido, buscando armas improvisadas entre lo poco disponible para cada uno, mientras empezaban a preparar lo necesario. Sin embargo, justo cuando finalmente lograron abrir las puertas nuevamente, el cielo exterior parecía sombrío, como si presagiara otra tormenta más intensa aún. Un grupo grande de hombres armados aguardaba allí afuera, listos esperando cazarles sin compasión. Catalina emergió de la iglesia, el aire denso y cargado de tensión. El sonido de la batalla resonaba a su alrededor, pero algo en su interior se había encendido. Era el momento de actuar. «Vamos, no hay tiempo que perder», gritó mientras empujaba la puerta trasera, que chirrió ominosamente al abrirse. Los campesinos se apresuraron a seguirla, un grupo unido por la necesidad de luchar por su hogar. Al salir al exterior, se encontraron con una escena caótica. Los hombres armados estaban dispersos por toda la plaza, gritando órdenes y tratando de replegarse tras el ataque inicial. Catalina no podía permitir que esa confusión se convirtiera en una ventaja para ellos. «A la izquierda formen filas», ordenó con voz firme mientras dirigía a sus compañeros hacia un grupo de árboles que les ofrecían cobertura. Esteban estaba a su lado, su pala levantada como un símbolo de resistencia. «Debemos aprovechar este desorden», sugirió mientras observaba a los atacantes dividirse en grupos pequeños. Catalina asintió, sintiendo cómo el pulso de la lucha comenzaba a sincronizarse con el de su propio corazón. «Mariana, tú y los demás flanqueen por el lado derecho». «Yo iré al frente», dijo Catalina mientras trazaba un plan rápido. La joven asintió y comenzó a organizar a otros campesinos para que la siguieran. Catalina tomó aire y se lanzó hacia adelante, corriendo con determinación hacia el grupo más cercano de hombres armados. La adrenalina fluía por sus venas. Cada paso que daba era una declaración de que no se rendirían sin luchar. Con un grito feroz, saltó sobre un barril volcado y embistió contra uno de los atacantes más cercanos, derribándolo al suelo con un golpe certero. El caos estalló nuevamente cuando otros hombres armados comenzaron a notar su presencia. «¡Vienen hacia nosotros!», gritó uno de los campesinos desde atrás, pero Catalina no iba a permitir que eso detuviera su avance. «Sigan luchando, no se detengan», exclamó mientras esquivaba un ataque dirigido hacia ella. Mientras tanto, Esteban había logrado atraer la atención de varios enemigos al lanzar piedras y gritar desde otro ángulo. Esto le dio tiempo a Catalina para avanzar aún más cerca del centro del conflicto, donde sabía que podría hacer la mayor diferencia. En ese momento crítico, notó algo inquietante. Una gran cantidad de hombres armados estaba agrupándose cerca del fondo de la plaza, listos para lanzar un ataque coordinado contra ellos. «Debemos actuar rápido», gritó Catalina al darse cuenta del peligro inminente. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los campesinos que luchaba junto a ella mientras bloqueaba un golpe dirigido hacia él. «Distráiganlos», respondió Catalina rápidamente. «Voy a necesitar ayuda para crear una barricada improvisada». Con rapidez, recogió algunos escombros y le pidió a los otros que hicieran lo mismo. Empezaron a apilar madera rota y viejas sillas encontradas en los alrededores. Al ver cómo se movían juntos en busca de objetos útiles entre el caos alrededor, sintió un renovado sentido de unidad entre ellos. «Así se hace, rápido», gritó mientras organizaban rápidamente una barricada en el camino hacia la plaza. Una vez completada su improvisada defensa, miró hacia Esteban, quien estaba aún empujando algunas tablas viejas hacia el frente como último recurso para mantener alejados a los atacantes cada vez más cercanos. «Ya casi, manténganlos ocupados»,
exclamó antes de dar unos pasos atrás para tomar impulso. Con determinación renovada, Catalina comenzó a lanzar piedras grandes hacia el grupo armado que se acercaba peligrosamente. Cada proyectil era lanzado con fuerza para distraerles aún más, mientras sus compañeros terminaban de asegurar la barricada detrás suyo. «¡Atención! ¡Miren aquí!», gritó otra voz desde algún rincón tras las sombras del conflicto. Era Mariana, quien había regresado después de haber flanqueado exitosamente. Trajo consigo algunos campesinos más dispuestos a unir fuerzas ante aquella adversidad aplastante. Los hombres armados comenzaron a girar sus miradas inquietas ante toda esa actividad en sus alrededores. Había duda ahora en ellos sobre qué dirección tomar ante esa resistencia inesperada e intensa. Catalina aprovechó ese momento. «Crucial. Ahora, avancemos todos juntos», ordenó como si cada palabra fuera una chispa encendida entre sus compatriotas dispuestos a continuar luchando por lo que les pertenecía. Con pasos decididos, todos comenzaron a moverse hacia adelante nuevamente, aunque sabían que el peligro seguía presente. Aún así, nada podría detenerles ahora. Sin embargo, justo cuando parecían tener ventaja suficiente ante esos hombres armados, otra explosión ensordecedora retumbó desde una calle lateral cercana, llenando todo con polvo negro e incertidumbre. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Esteban, mientras intentaban protegerse tras las tablas improvisadas formadas tras ellos. El desconcierto invadió la plaza al ver cómo varios hombres armados comenzaban también a retroceder ante aquel nuevo riesgo emergente desde otro lugar. Catalina supo entonces que era hora no solo de resistir, sino también atacar decisivamente. «No podemos quedarnos aquí esperando ser alcanzados», sentenció mirando directamente al grupo reunido alrededor suyo. Aquel fuego ardiente aún brillando intensamente dentro del pecho colectivo. «Si quieren recuperar lo que es nuestro, debemos arriesgarnos». Esteban asintió rápidamente. «Todos deben estar listos para moverse al mismo tiempo. Necesitamos crear caos entre ellos», continuó Mariana con firmeza en su voz. «Si logramos desestabilizarlos, ahora podemos recuperar terreno». Catalina sintió cómo crecía el fervor entre todos sus compañeros. Eran guerreros en pie firmes, dispuestos a arriesgarlo todo, porque sabían perfectamente lo invaluable que representaba aquello por lo cual habían estado luchando durante tanto tiempo. Así fue como prepararon nuevas estrategias, con lanzas improvisadas fabricadas rápidamente entre ellos, mientras esperaban ese instante adecuado donde pudieran finalmente atacar juntos antes que cualquier nueva amenaza pudiera surgir nuevamente. Y justo cuando dieron ese primer paso decidido hacia adelante, un nuevo grupo enorme salió corriendo desde detrás del polvo acumulado bajo esos ecos estruendosos, transformándose nuevamente en batalla cerrada sin tregua posible. La tensión aumentaba visiblemente otra vez. Catalina emergió de la iglesia, el sudor resbalando por su frente mientras la adrenalina pulsaba en su interior. La plaza estaba en plena ebullición, una cacofonía de gritos y el estruendo de herramientas chocando contra armas. Con un grito decidido, alzó su pala y gritó: «Todos a mi lado, no dejaremos que nos arrebaten lo que es nuestro». Su voz resonó con fuerza entre los campesinos, quienes comenzaron a reagruparse a su alrededor. Esteban, siempre a su lado, miró hacia la confusión. «Vienen más hombres armados», advirtió señalando un grupo que se acercaba por el costado. Catalina no dudó, sabía que debían actuar antes de ser superados nuevamente. «A la izquierda, formen una línea», ordenó mientras dirigía a sus compañeros hacia una serie de barricas apiladas que podrían servir como cobertura. Mientras se movían, sintió cómo la determinación crecía entre ellos. «Si logramos mantenernos unidos, podemos hacer retroceder a esos hombres», dijo con firmeza. Los campesinos asintieron, ya estaban acostumbrados a luchar por lo que les pertenecía.
Al llegar al nuevo punto estratégico, Catalina dio instrucciones rápidas. Esteban y yo vamos al frente, los demás cubran nuestras espaldas, indicó mientras se preparaban para enfrentar el inminente ataque. El grupo se organizó rápidamente detrás de las barricas, listas para embestir. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Mariana, quien había caído tras ser golpeada por uno de los hombres armados. Sin pensarlo dos veces, Catalina corrió hacia ella. ¡Mariana!, gritó mientras se abría paso entre la confusión y las piernas de otros combatientes. «Estoy bien. Solo un golpe», respondió Mariana con esfuerzo mientras trataba de levantarse. Catalina ayudó a su amiga a ponerse de pie y observó cómo un grupo adversario se aproximaba rápidamente. «No hay tiempo. Debemos movernos», insistió mientras las manos temblorosas de Mariana le ayudaban a enderezarse. Los hombres armados comenzaron a agruparse cada vez más cerca. El peligro se sentía en el aire como una tormenta inminente. Catalina tomó aire profundo y gritó: «¡Ahora, a atacar!». Un impulso colectivo recorrió al grupo mientras todos saltaron desde detrás del refugio improvisado. El sonido del metal chocando contra metal resonaba mientras avanzaban decididos hacia los hombres armados. Catalina lideraba la carga con valentía. Cada golpe que daba era un grito en defensa de su tierra y sus seres queridos. «¡Por nuestras familias!», exclamaba cada vez que veía caer a uno de los atacantes ante sus compañeros. Mientras el enfrentamiento se intensificaba, notó un pequeño grupo compuesto por campesinos tratando de flanquearlos desde la derecha. «¡Miren! ¡Esos también están luchando por nosotros!», gritó Esteban al verlos llegar con herramientas improvisadas en mano. «Unámonos», clamó Catalina al ver cómo la fuerza aumentaba en número y valentía. La lucha parecía interminable. Sin embargo, esa unión comenzó a cambiar las cosas. Cada vez más campesinos se unían al combate, mostrando una resistencia feroz ante aquellos que intentaban arrebatarles sus derechos. En medio del tumulto, Catalina vio cómo uno de los hombres armados levantaba su arma hacia Esteban. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él y empujó al atacante justo antes de que disparara. El hombre cayó al suelo aturdido por el impacto repentino. «Gracias», dijo Esteban mientras recuperaba el aliento. Pero no había tiempo para descansar. Aún había muchos oponentes en pie dispuestos a seguir luchando. «Vamos, no podemos detenernos ahora», instó Catalina con una mirada decidida en su rostro. Cada palabra era una llama encendida en el espíritu del grupo valiente que luchaba junto a ella. A medida que avanzaban hacia el corazón del conflicto, notaron algo extraño. Un destello metálico proveniente de las sombras detrás del grupo armado principal llamó su atención. Catalina frunció el ceño. Podía sentir que algo estaba cambiando nuevamente. «¿Qué es eso?», preguntó Mariana mirando hacia donde indicaba Catalina con desconfianza. «No lo sé», respondió Esteban intentando vislumbrar mejor la situación caótica alrededor suyo, pero sin perder atención sobre lo inmediato frente a ellos. Una pelea encarnizada entre sus compañeros y los atacantes aún presentes allí, dispuestos a arremeter contra ellos. Sin embargo, antes que pudieran formular alguna estrategia más precisa, otro ruido ensordecedor resonó cerca, una explosión estallando en dirección opuesta, llenando todo con polvo negro e incertidumbre. «¿Qué demonios fue eso?», murmuraron varios campesinos atónitos ante aquella nueva amenaza inesperada, llenando nuevamente aquel espacio donde antes había unidad. Aquel instante decisivo ya no parecía tan seguro. Catalina sintió como su corazón latía rápido. Sabían que si no actuaban rápido, podrían perder todo lo avanzado hasta ese momento. «Necesitamos reagruparnos», decidió finalmente mirando firmemente hacia todos aquellos reunidos allí. La presión creciente solo podía significar algo peor. Estaba por venir. Esteban asintió y propuso: «Debemos crear distracciones para atraerlos». Así fue como comenzaron rápidamente a lanzar piedras
y objetos improvisados hacia donde creían podían causar caos entre los hombres armados, cada movimiento estratégico ayudándoles a avanzar poco a poco sin darse cuenta cuán lejos habían llegado ya durante todo aquel conflicto. Y justo cuando parecían estar ganando terreno, otro grupo masivo salió corriendo desde las sombras tras aquellos ecos estruendosos, transformándose nuevamente en batalla cerrada, sin tregua posible. Catalina respiraba pesadamente, sus piernas cansadas pero aún firmes bajo ella. Sabía perfectamente cuán crucial podía tornarse todo tras ese nuevo ataque inminente. No podemos quedarnos aquí esperando ser alcanzados, sentenció mirando directamente al grupo reunido alrededor suyo, aquel fuego ardiente aún brillando intensamente dentro del pecho colectivo. Si quieren recuperar lo que es nuestro, debemos arriesgarnos. Catalina miró nuevamente hacia adelante, donde notaba cómo algunos hombres comenzaban también a replegarse, dando espacio para intentar recuperar posiciones estratégicas. Sin embargo, justo cuando dieron ese primer paso decidido hacia adelante, una nueva oleada emergió entre las sombras cercanas, llevándoles nuevamente al caos total. Pero esta vez, todos sabían perfectamente qué hacer porque habían aprendido juntos durante toda aquella lucha ardua, enfrentándose cara a cara ante aquellas adversidades implacables.